Amigas y amigos, ayer se cumplieron 20 años del 4 de febrero, fecha de la cual arranca un proceso político, económico, social e institucional como no se dio antes en Venezuela. Se trata lógicamente de una fecha polémica, demonizada por los factores de poder internos e internacionales que se oponen a los cambios que se han dado en el país, y al mismo tiempo apoyada por amplios sectores de la vida nacional. Por consiguiente, es una fecha que define y ante la cual se impone la reflexión. Lo primero que hay que decir respecto a lo sucedido hace 20 años en Venezuela, a la acción emprendida por un grupo de jóvenes oficiales liderizado por el comandante Hugo Chávez, es que a partir de ese momento cambió la historia del país. Porque aparte del aspecto estrictamente militar de aquel episodio, sin duda que él mismo encarnó un sentimiento que trascendió lo castrense. Quienes se empeñan en calificar de simple golpe militar al 4 de febrero de 1992 incurren en un error, porque tal acción expresó el sentir de millones de venezolanos, lo cual explica que pese al fracaso del movimiento en el terreno operacional, este trascendió y se proyectó hacia el futuro. Es cierto que no se cumplió el objetivo militar ese día, pero se obtuvo un triunfo político, porque el momento era político, y la carga acumulada en el seno del pueblo fue determinante para que mantuviera su vigencia. En el análisis que hay que considerar que si el dato político proveniente de la urgencia de cambios que reclaman los venezolanos y el agotamiento del modelo punto fijista no hubiese existido, el movimiento que generó el 4 de febrero no habría perdurado. De haber sido un simple golpe militar, que además no logró el objetivo inmediato de imponerse, sus efectos se hubieran disipado rápidamente en el tiempo. Pero es indudable que la justificación de la acción militar la alcanzaría esta a plenitud con el correr del tiempo. Es por eso que lo esencial del 4 de febrero, la política consistente en el rescate de los valores nacionales, la reivindicación de la soberanía nacional, el perfil antiimperialista de la propuesta antifondo monetario internacional, justificada y apoyada por sectores mayoritarios del país al producirse los acontecimientos, se legitima luego en las urnas electorales en diciembre de 1998 con la victoria de Hugo Chávez, lo que establece una vinculación dialéctica y creadora entre el 4 de febrero del 92, fecha del pronunciamiento de la oficialidad patriota, y el 6 de diciembre del 98, fecha del sufragio popular que le confiere total legitimidad al movimiento. Al análisis hay que agregar que el gobierno constitucional y democrático que arriba al poder, convocando al pueblo a constituyente, ha demostrado profunda lealtad a los principios, circunstancia esta que desde el primer momento desató la reacción de los grupos sociales, económicos y políticos desplazados. Solo la fortaleza popular del proceso bolivariano y los cambios que se operaron en la institución armada garantizaron que la conjura, tanto interna como internacional, haya sido derrotada. Hoy día, la fortaleza de las instituciones que se han creado, la eficacia de las políticas que se adelantan en lo social y en lo económico, la participación creciente del pueblo en la toma de decisiones, la lealtad a los principios y el ejercicio soberano de la gestión pública permite que la nueva conmemoración del 4 de febrero se realice en un ambiente de consolidación de los logros, fortalecimiento del proceso y en la perspectiva de que el futuro se inscriba cada vez más en la democracia, la libertad y la consulta periódica a los ciudadanos a través de las urnas electorales. Definitivamente,
hay más razones que en el pasado para que los venezolanos asumamos con optimismo el presente y el futuro. Una pausa y de inmediato lo dejo con algunos segmentos de la entrevista que le hice al comandante Hugo Chávez en la cárcel de Yare el 30 de agosto de 1992. Entrevista que fue censurada por el gobierno, suspendida su transmisión y abierto juicio militar. Muy buenos días, doctor Rangel. Muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Les mandamos, les transmitimos un mensaje de esperanza, de fe en esos inmanentes valores del venezolano, valores que nunca han sido ni jamás serán doblegados por los dirigentes de turno y por sus campañas de engaño y de alienación. Hace pocos días, una agencia internacional de noticias me hacía una pregunta parecida. Pero es que no se trata, doctor Rangel, de que una figura de un soldado como yo se infle o se desinfle, sea noticia o no lo sea. Esto pudiera preocuparle ciertamente a cualquier candidato electoral y a su equipo asesor de imagen. Pero a los hombres del movimiento bolivariano revolucionario 200 nos preocupan, nos duelen otras cosas. Fundamentalmente nos duele la patria, definida por el cantor del pueblo venezolano, Ali Primera, como el hombre, es decir, la patria es el hombre. Eso es lo que realmente nos preocupa a los hombres del movimiento bolivariano. La patria y el hombre, el futuro, la cruda realidad que vive nuestro pueblo, las necesidades por las que está atravesando los millones de venezolanos que hoy padecen esta terrible crisis histórica en la que hemos caído. Eso sí nos preocupa al movimiento bolivariano. Incluso creemos que la situación nacional ha caído en tal grado de descomposición que estar ahorita pendientes de imagen, de una imagen que se infle o que se desinfle, es hasta una blasfemia, es una tremenda falta de respeto a la esperanza y a la moral que palpita en el corazón del pueblo venezolano. Ahora, yo tengo que compartir, por supuesto, la opinión emitida en este mismo programa hace varios meses por ese eminente psiquiatra que es el doctor José Luis Betancourt, cuando él se refería a la temporalidad de la incandescencia de una personalidad, especialmente cuando esta personalidad es arrastrada, como decía Bolívar en Angostura, por el huracán revolucionario. Eso es una verdad científica que no tiene ninguna discusión. Pero, insisto, la realidad actual, la situación actual de la nación no puede ser llevada a la simpleza, no puede depender de 2 o 3 o 5 figuras fulgurantes, llameantes, que se paseen por el escenario nacional. Lo que sí es cierto es que hoy hay una incandescencia general en la sociedad civil, en las Fuerzas Armadas venezolanas. La incandescencia, doctor Rangel, abarcó todo el panorama nacional y se extiende, y nada ni nadie podrá ya detenerla hasta que no ocurran de verdad los cambios que requiere esta actual situación. Esa sí es la incandescencia que abarcó todo el paisaje venezolano actual. Así que respeto la opinión del doctor Betancourt, pero la realidad es esa. Hay incluso algo mucho más importante aún. Hay un profundo candelabro que invadió el alma del venezolano, la conciencia del ser venezolano, la racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. Esa incandescencia, ese candelabro azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol en el sistema planetario, por ejemplo. Tenemos que dar, repito, la cara a la tormenta, aún a riesgo incluso de que
no solamente la imagen pública, sino esta imagen de carne y hueso incluso, pueda caerse a pedazos, pueda desmoronarse. Pero hay un objetivo fundamental, que es sacar la nave de la tormenta, y los hombres que creemos poder colaborar con un granito de arena, aunque sea, para salir de esa tormenta, pues debemos salir, debemos izar nuestras velas, debemos enrumbar conjuntamente con toda un colectivo nacional la nave hacia derroteros en un horizonte azul de esperanzas. Hoy, después de casi 7 meses de la insurrección militar del 4 de febrero, los hombres que condujimos aquella gesta, el movimiento bolivariano como organización cívico-militar, el árbol de las 3 raíces como inspiración filosófico-doctrinaria basada en el pensamiento de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar y de Ezequiel Zamora. Es decir, todos los componentes de esa fuerza que irrumpió como del subsuelo aquella noche y aquel día del 4 de febrero. Mantenemos el vigor, mantenemos la vigencia que nos proporciona la tremenda fortaleza del pueblo venezolano. Esa es la vigencia que mantenemos, y es una fuerza que viene del alma popular, y es una fuerza que difícilmente podrá agotarse, porque se confunde con la esperanza del pueblo, con su vigencia, y no hay pueblo, no hay ningún pueblo en la historia que haya perdido esa vigencia que le da su esperanza. Una pausa y al regreso converso con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, participante en el 4 de febrero de 1992. Orgullosos de pertenecer a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana moralizada, fiel defensora de su soberanía, que dejó de ser simple instrumento de la oligarquía y de un imperio para ser hoy parte de una revolución del pueblo y para el pueblo. Mi comandante en jefe, el por ahora de hace 20 años, es hoy Patria Socialista. Pueblo venezolano, aquí están tus soldados, y tus soldados, pueblo heroico, han retomado el sable de Bolívar, el gran Bolívar, y tus soldados, pueblo mío, más nunca te atropellarán. El camino era ese, el del roble, el del samán. El camino era este, el de la revolución junto al pueblo. Y la historia, como dijo Fidel, nos absolverá. La historia nos ha dado la razón, y la historia nos dará siempre la razón. El invitado de hoy, Diosdado Cabello, teniente para el 4 de febrero. Todavía. Bueno, retirado, ¿no? Ahora presidente de la Asamblea Nacional. También fue vicepresidente ejecutivo de la República. Presidente por 48 horas, vamos, por 5 horas y cuarto. Menos que Carmona. Menos que Carmona, yo soy diputado del breve. Ministro de Interior. Ministro de Interior. Infraestructura. Director de Conatel. Ese recorrido tuyo, vertiginoso, ¿no te dio vértigo? Sí, bueno, además yo quisiera ahí decir en descargo que trabajar con el presidente Chávez, a eso le pone más velocidad, ¿no? No es lo mismo ser un ministro de Interior
una cuarta república que ser ministro de Interior con el presidente, y menos haber sido durante luego del golpe de Estado del 2002. Sí da vértigo, pero uno ya ha asumido esto como parte de su vida, ¿no? Luego fuimos a la Asamblea y de repente la responsabilidad de la presidencia de la Asamblea igual lo estamos asumiendo como una tarea más que hoy estamos y mañana pudiera ser que estemos en otro lado o que simplemente mañana nos reemplace en la presidencia de la Asamblea otro compañero. Eso, yo creo que eso lo tenemos nosotros como código de vida ya. No estamos por un cargo, no estamos por una responsabilidad, al contrario, estamos porque creemos en lo que se está haciendo en Venezuela. ¿Tu recuerdo más vivo del 4 de febrero? El 4 de febrero yo tengo un recuerdo así muy fuerte. Yo en mi carro, luego de pasar por el Palacio, en el Palacio llegamos 4 tanques y mi carro, luego de salir de Fuerte Tiuna, ellos salieron de Fuerte Tiuna y yo los encontré en la Valle Coche. Subimos por Plaza Venezuela. Los tanques venían de la Yala. Sí, pero esos fueron los primeros tanques que prácticamente fue un préstamo. Porque, bueno, muchos oficiales que estaban comprometidos, al final tardaron mucho en tomar la decisión, y un grupo de oficiales donde estaba Rojas Suárez, estaba Blanco La Cruz, Aguilera, Martínez Rivero, fueron a la Yala, hicieron preso al comandante de la Yala y se trajeron 4 tanques. Lo cierto de esto es que ninguno de los que fue a la Yala sabía conducir un tanque, y mucho menos dispararlo. Y además ninguno de esos tanques traía municiones. O sea, que aquella cuenta de que fueron al Palacio Miraflores a asesinar al presidente Pérez se cae con eso, pero no solo se cae, sino que en conciencia sabíamos que ninguno sabía manejar un tanque y ninguno sabía dispararlo, y sabíamos que no había municiones allí. Lo hicimos, pues estamos bien claros. Y llegamos ahí al Palacio, subimos por la principal de Mari Pérez, en la esquina donde está la Hermandad Gallega, subimos por Andrés Bello, Urdaneta, y el Palacio, bueno, disparos por todos lados. De ahí me fui a buscar a una persona que estaba en un batallón que está en el batallón de Intendencia, en Quinta Crespo. Di la primera vuelta, todo estaba oscuro, sospechoso, ¿no? El oficial que estaba comprometido con nosotros debía estar con todos los soldados allí que iban a participar. Di la segunda vuelta, y cuando di la segunda vuelta, el recibimiento fue plomo limpio contra mi carro, ¿no? Y recuerdo clarito, un coronel me disparó así muy cerca, 4 o 5 metros. Nos tripearon la puerta del carro y yo me hice el muerto y me rodé en el asiento y me dejé caer, ¿no? Como que estaba muerto. Y yo adentro lo que decía, bueno, mientras escucho los disparos estoy vivo, porque escuchaba los disparos y la bulla afuera, ¿no? Ese momento fue impactante ahí, en ese instante. Y previo a eso, el otro, que saliendo del Fuerte Tiuna a cumplir una misión, eso serían las 10 de la noche, del 3 de la noche, ya listo para salir a entregar un material. Salgo por los monolitos, miro hacia la izquierda y veo un carro, y está el carro de la casa. Me acerco y está mi esposa, Marlene, con mi hijo mayor, tenía 1 año y 4 meses. Mi esposa llorando en el volante y el niño atrás jugando inocente, ¿no? ¿Qué haces tú aquí? No, no me venía a buscar, alguien tenía que buscarle, eran las 10 de la noche. Ahí le pasó y pasa la película de la vida de uno, ¿no? Me voy con mi hijo y mi mujer o sigo adelante. Marlene mismo me dijo, haz lo que tienes que hacer. Me dije que se fueran y seguimos pues en esto. ¿Golpista? No, bueno, eso es lo que el calificativo más sencillo que nos pusieron a nosotros después del 4 de febrero, ¿no? Golpista. Recuerda que el señor en el Congreso le dijo muerte a los golpistas. Y la diferencia con el presidente Chávez el 11 de abril, cuando sacó fue un crucifijo, diálogo. Golpistas no nos llamaron sediciosos, nos llamaron fascinerosos. Trataron de descalificar una acción de una juventud militar. Una juventud militar que, eso sí, no había manera, José Vicente, el 3 de la noche para el 4, que eso no ocurriera. O sea, eso era absolutamente inevitable. Ya las cartas estaban echadas
y los que estábamos comprometidos verdaderamente salimos, y además íbamos a salir a pesar de cualquier cosa. Mientras nosotros lo hacíamos aquí en Caracas, venía el presidente de Maracay, solo también, con su batallón, y llegó al puesto de comando ya. También lo llaman a ustedes los centauros. Bueno, fíjate que eso es un nombre que el presidente le puso a una promoción en particular de la Academia Militar, una promoción graduada en el año 85 de subtenientes en ese momento, que el presidente era el comandante de ese curso militar. El curso militar son los que están en cuarto año, y a ese grupo de cadetes de esa promoción el presidente les puso el nombre de los centauros. Pero ahora lo utilizan, claro, los en forma peyorativa, claro, de descalificación. Sí, claro, y además como los serviles, ¿no?, del presidente, nos han tratado de poner allí, y en verdad tiene que ver con una lealtad, pero con una finalidad, como hay toda una campaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la finalidad de sembrar la intriga en el seno de la institución y dividir. Porque en un reportaje que apareció dicen: la administración pública y el alto mando militar están colonizados por promociones de oficiales sobre las que el presidente tuvo ascendiente directo dentro de la Fuerza Armada Nacional. Tuvo. Ya no. Y según ellos ya no. Y tipifican al centauro en tu persona. Sí, además que los centauros venían por los centauros llaneros, ¿no? Los orientales también son llaneros. Sí, no, pero además que cuando se le dio esa connotación tenía que ver con los centauros de Páez en su momento, la caballería que acompañaba a Páez, pero ellos tratan de dividir, ¿no? Inclusive han creado o tratado de crear matriz de opinión donde me colocan a mí dentro de la Fuerza Armada como que uno controla un sector de la Fuerza Armada. Por eso es que se equivocan tanto con el presidente. Por eso ellos lo subestiman, desconocen absolutamente cómo es en verdad el presidente, y lo que ocurre en la Fuerza Armada lo desconocen más aún. ¿Tú crees? Yo estoy seguro, estoy convencido. Cuando uno lee esos análisis, bueno, hay que tener tiempo, y seguramente alguien debe estar pagando para hacer un análisis de este tipo, y uno lo lee y en verdad no se ajusta a la realidad. Yo le digo a los chavólogos, y los chavólogos que dan sus veredictos o dan sus pronósticos y luego no tienen el valor de recogerlo cuando se equivocan. Pero sí hay evidentemente una campaña contra la Fuerza Armada. Sí, claro. ¿Qué está detrás de esta campaña? No, mira, ellos en principio nunca han querido nuestra Fuerza Armada. Recuerda que parte de la formación nuestra, previo al 4 de febrero, tenía que ver que la Fuerza Armada era una cosa y el pueblo era otra cosa. Y es la doctrina de Rómulo Betancourt impuesta durante más de 30 años en la Fuerza Armada. Había sus excepciones, y esas excepciones fueron las que se organizaron en el MBR 200 para el 4 de febrero, previo al 4 de febrero. Y es dividir a la Fuerza Armada porque nunca la han querido. Parte de esa doctrina vieja decía que la Fuerza Armada tenía que desaparecer. Y tenía que desaparecer porque no nos hacía falta una Fuerza Armada, porque para eso estaba el policía del mundo, que era Estados Unidos, aquí mismo, que nos podía defender de cualquier invasión. Pues la pregunta era, ¿quién nos defendía a nosotros si los que invadían eran los gringos? Entonces se la aplicaron en Panamá. Recuerda la invasión a Panamá, en Grenada, recuerda que eliminaron la Fuerza Armada en Costa Rica, y esa era la propuesta, de eliminar la Fuerza Armada y dejar de mero nombre en representantes, solo representantes de algunos de estos países. Sí, hay dos aspectos en esa campaña, ¿no? Uno, ese que tú estás señalando, ¿no? Es decir, el rechazo histórico de un civilismo, entre comillas, que cuestiona a la Fuerza Armada, ¿no? Además, los hijos de la gente poderosa no van a la Fuerza Armada. No, ni prestan servicio. Es el pueblo, siempre es el que presta servicio, ¿no? Entonces, se busca horadar a la Fuerza Armada, afectarla, ¿no?, como institución. Y está también el aspecto del ataque personal, ¿no?, lo que ocurre con el actual ministro de la Defensa, Rangel Silva, contra Cliver Alcalá y muchos otros oficiales, y también contigo, aun cuando está fuera de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, esos dos aspectos están jugando un papel en esta polémica que se está dando en el país, ¿no? Yo soy de los que piensa que esa polémica hay que darla, hay que participar de esa polémica,
para aclarar esas cosas precisamente y para colocar en su sitio a aquellos que inician una ofensiva contra una institución básica del Estado, fundamental, ¿no?, como es la Fuerza Armada Nacional. Bueno, es correcto. Ahorita el ataque contra el general Rangel, el jefe Rangel, y contra otros compañeros, tiene que ver, bueno, porque Rangel ha demostrado lealtad al presidente, y es una forma de golpear la Fuerza Armada. Duro al atacar. ¿Tú crees que en el fondo está ese factor de lealtad? Sí, claro, estoy seguro. Ellos saben que Rangel va a estar con el presidente, lo ha demostrado en las buenas y en las malas. Cliro ha estado en las buenas y en las malas. Pero es que si no fuesen ellos, imaginemos que no fuesen ellos, sino que fuese otra persona, a ese también lo atacaría. ¿Recuerdas aquellos ataques contra García Carneiro? ¿Cuánto atacaron a García Carneiro ellos en su momento? Y sería cualquiera que estuviese ahí lo iban a atacar. Ahora, cuando uno lo que termine sorprendiéndose, bueno, por ejemplo en diciembre, ellos pasan 13 años atacando a nuestra Fuerza Armada. Recuerda con el Plan Bolívar 2000 que el presidente sacó a la Fuerza Armada con el pueblo por primera vez. ¿Cómo llamaron a los oficiales? Vende papas, vende gallinas, los insultaron, le tiraron, bueno, hasta pantaletas en la calle. Hubo un movimiento en ese momento para tratar de ofender y que un oficial de esto perdiera la calma en determinado instante y respondiera. Pero es por el odio, y ellos, entonces tú en diciembre resulta salutación a la Fuerza Armada de los sectores de la oposición. Una cosa totalmente contradictoria. Pasas 13 años atacándole y te vas a acordar en diciembre que existe la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada no solo es vital para este país, sino que es parte importante de lo que se está haciendo en la revolución. No es para nada parecido a la Fuerza Armada del 92 a la Fuerza Armada que tenemos en este momento. Vamos a hacer una pausa, Diosdado, y al regresar quiero que profundicemos un poco más en este tema, ¿no?, que es fundamental hoy en día en el país, ¿no? Incluso internacionalmente se está viendo así. Al regresar entonces seguimos tratando el tema. La situación actual es consecuencia de las medidas de ajuste aplicadas por mi gobierno. Nuestra revolución tiene su historia. Ven a conocerla a partir del 5 de febrero en el Museo Jacobo Borges. Siempre las medidas económicas afectan al pueblo. Nunca falta la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. Venezolana de Televisión conmemora el mes de febrero con hechos que cambiaron el rumbo de nuestra historia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Una etapa que despertó la conciencia del pueblo hacia la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Y es que llegó la hora del pueblo. Febrero de revoluciones se vive en Venezolana de Televisión. Déjame hacerte una pregunta fuera del contexto de lo que veníamos hablando. ¿Tú te sientes cómodo como presidente de la Asamblea Nacional? Un hombre de acción como tú, que ha estado en otras cosas. La cosa parlamentaria es un poco distinta. Ahí también hay acción. ¿Ah? Yo creo que ahí también hay acción. ¿Qué tipo de acción? Porque cada quien le impone el toque personal, ¿no? Personal, y ese en teoría es el centro del debate. Lo que pasa es que ahorita debatir es complicado porque estos señores de la oposición no van, como la mayoría son. ¿No van? No, pues la mayoría son candidatos y tanto que trabajaron para llegar ahí. No, pero es que además que son quizás consecuentes con lo anterior, cuando abandonaron, no quisieron competir en las elecciones a la Asamblea. Desde 60 y tantos que tienen, que estén 25 es un milagro. En esta semana hicimos una asamblea y terminaron 5 de ellos. 5. En números reales. Pues ojalá hubiese un espacio. Nosotros esperamos. Yo me siento en realidad cómodo, en verdad. Me gusta y me adapto a la situación y al sitio donde tenga que estar, porque es parte de esta pelea. ¿Dónde se produce la campaña contra la Fuerza Armada? ¿Quién la motoriza? Porque uno observa una relación entre lo que se dice aquí adentro en esa campaña y lo que se dice afuera. Claro, pero es que además todos en la misma sintonía.
todos los candidatos de la oposición. Si hay que atacar a Rangel, todos atacan a Rangel. Si hay que atacar la compra de equipos militares, todos atacan la compra de equipos militares. Si hay que atacar a las milicias, todos atacan a las milicias. Evidentemente están obedeciendo a un libreto que le impone. Nosotros no tenemos dudas que eso viene de los laboratorios norteamericanos. Y ese argumento de que se está gastando mucho en armamento. Mira, acabamos de ver un desfile extraordinario por el 4 de febrero de equipamiento de nuestra Fuerza Armada, pero no solo equipamiento con nuevos armamentos, sino es la moral de la Fuerza Armada. La gente está en la Fuerza Armada en este momento, uno desearía ser, por eso al principio cuando dijiste era teniente, uno se siente todavía, ¿no? Porque al ver esas cosas dice, cómo lamentamos que cuando nosotros éramos cadetes o éramos oficiales no había nada de eso. Los tanques con nosotros desfilaban en camiones, en gandolas, porque nos rodaban. Esa es la verdad. Ahorita pueden decir lo que quieran, pero la verdad es que los desfiles eran con gandolas. ¿Recuerdas el Calda? Sí. Yo recuerdo que yo estaba recién graduado, año 87. Nos mandaron a Maracay, de Maracay nos íbamos a la frontera por Maracaibo. Y nos íbamos a enganchar con un batallón de infantería mecanizada que estaba en Carora, el batallón de infantería mecanizada en Suatri. Ninguno de esos equipos rodaba. Pero lo íbamos a trasladar al estado Zulia, y en el estado Zulia nosotros era casi que de adorno. Y los equipos decorados. Sí, pero es que no rodaban. Nos íbamos a poner en un sitio a utilizar el que tenía algún cañón, utilizarlo como cañón. Pero no había falta de mantenimiento. Si el presidente hubiese dejado la Fuerza Armada tal como estaba, con el viejo Falcon, con el mismo armamento, también la estarían criticando, porque es que la orden es criticar al presidente Chávez, pero detrás de eso es que ahora se están comprando materiales de otros países, ya no dependemos de los F-16 que están muriendo por inanición porque el gobierno norteamericano prohibió la venta de repuestos para ese tipo de aviones porque los tenemos nosotros. Cuando uno ve ese desfile del 4 de febrero uno se siente en verdad orgulloso. Cuando uno ve mujeres al frente de un aparato que pesa 40 toneladas, de un tanque, cuando uno ve mujeres piloteando helicópteros, cuando uno ve la cara de satisfacción de los cadetes, cuando uno ve la cara se siente el acto que hubo recientemente cuando el presidente graduó a los oficiales de tropa. Eso era imposible en la Cuarta República, porque además era un soldado, alguien que se presentó a prestar su servicio militar, llegar a teniente. Si lo estaban criticando, todavía a estas alturas ellos critican eso, cuando ese es alguien exactamente que debe tener los mismos derechos que el resto de los compañeros que están en la Fuerza Armada. Ahora, eso no es que se le ocurrió a los candidatos a la oposición o se le ocurrió a la mesa de mal llamada de la unidad, sino que es un lineamiento que le dan: ataquen por esta vía, ataquen por esta vía. Ahora, hay claridad sobre el tipo de guerra en que estamos inmersos, que tiene esencialmente aspectos mediáticos. Sí, mira, no solo la guerra de contrainformación con nuestro país es impresionante, ¿no? Y antes llegar, como uno puede decir, al enfrentamiento cuerpo a cuerpo de una verdadera guerra, o una guerra en combate cuerpo a cuerpo, cómo ellos tratan de manejar la situación interna. Porque tienen dos cosas: desestabilización interna del país y deteriorar la imagen venezolana en el extranjero. Esos son dos componentes que ellos no van a abandonar en ningún momento, porque es la base para cualquier movimiento aquí tipo Siria, cualquier movimiento tipo Libia, apoyado por supuesto por los gobiernos de Estados Unidos. Siguen creyendo, sectores de la oposición, que hay balas solo mata chavista, o que hay bombas solo mata chavista. O sea, ellos en su ambición, en su locura, no se dan cuenta que la actitud que ellos, entreguistas, que ellos promueven, pone en peligro hasta ellos mismos. Hasta ellos mismos. Cuando tú hablas así, recuerdo lo que dijiste cuando tomaste posesión del cargo. Una palabra que fue muy cuestionada por la oposición, que no le iba a dar ni ñiquita. Ni tantico, sí. Ni tantico. Ñiquita es mucho. Bueno, pero es que tiene que ver con el comportamiento y la personalidad de ellos. No sé, ¿en qué andan estos señores? Yo voy a dar una primicia aquí. El 11 de abril vamos a hacer una sesión extraordinaria en la Asamblea. Por el 11 de abril. Yo voy a volver a leer la lista que leímos en la interpelación que nos hicieron en la Asamblea, ¿recuerdan?
aquella lista de los que firmaron el decreto Carmona, y te vas a dar cuenta que son los mismos nombres, son los mismos que están en la oposición en este momento, porque una cosa es que uno lo diga y otra cosa es que tú leas la lista de los que firmaron ese decreto. Cuando a ellos se les da un espacio pensando que la democracia, pensando en que es indispensable darles un espacio por ser oposición, vienen con la puñalada, con el puñal escondido, a darle una puñalada artera a traición, no solo a nosotros sino al pueblo, porque ellos en el fondo actúan contra el pueblo. Cuando tú le preguntas en los discursos que ellos dan en la asamblea, no es para defender al pueblo, es para defender quien pagó las elecciones o quien pagó la campaña de cada uno de ellos para llegar a la asamblea legislativa. Eso, darle concesiones. Ellos me conocen, yo creo que a estas alturas ya ellos me conocen, los sectores de la oposición me conocen, uno no habla muy poco, quizás debería hablar más a veces, pero hablamos muy poco y ellos saben que cuando decimos eso lo estamos diciendo en serio, que no. Ahora hay sectores del país dispuestos a dialogar y entrar en otro tipo de política. Claro, ¿no? Claro, estamos de acuerdo. Incluso que son antichavistas, pero no son irracionales. No, estamos totalmente de acuerdo. Yo estoy hablando de la clase política, de la dirigencia política, porque el compañero que está... Ahora, ese diálogo está abierto todo el tiempo. Nosotros no nos hemos cerrado jamás y nunca a esos sectores. Inclusive el presidente, luego de ir a la Asamblea Nacional, le dio la instrucción a Elías: reúnete con los sectores productores, los productores privados agrícolas. Pero eso están invitados, está abierto el diálogo. Lo que no podemos es con condiciones, que nos pongan antes, estas son las condiciones, si no, no me reúno contigo. Que pareciera que desconocen el gobierno, que parece que desconocen que aquí hay un gobierno que fue electo por el pueblo. Hay una situación interesante, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal Venezolana, la nueva composición de la directiva. Y yo tuve la semana pasada aquí al presidente de la conferencia, Monseñor Padrón, que es obispo de Cumaná, por cierto, y dijo que él estaba dispuesto a ir a Miraflores a conversar con el presidente. ¿Cómo lo percibes tú? Eso debería ser normal. Siempre han estado abiertas las puertas, pero a veces la jerarquía eclesiástica pierde más tiempo criticando al gobierno que tratando de acercarse. Siempre las puertas del diálogo han estado abiertas. El gobierno jamás, tú lo recuerdas, tú presidiste aquella comisión para el diálogo después del año... Que la patearon después. Bueno, mientras nosotros estábamos en el Hotel Meliá, tú al frente de ese trabajo, en el Hotel Meliá, atendiendo a todo el que quería acercarse, hasta la OEA vino para acá. ¿Dónde estaban ellos? En Altamira, preparando la segunda parte del golpe, el golpe petrolero. Eso es así como ellos entienden el diálogo, de esa manera. Bueno, nosotros, bienvenida a la posición del presidente de la Conferencia Episcopal, nosotros nos vamos a reunir pronto con el nuncio apostólico. Y una reunión la vamos a hacer esta semana, no la hemos podido hacer, pero nos vamos a reunir pronto. Y ojalá que se entienda, ellos tienen que reconocer que aquí hay un gobierno del pueblo de Venezuela, un gobierno electo por el pueblo, y bajo la base del reconocimiento el diálogo es mucho más fácil. Pero te repito, ese diálogo ha estado abierto desde el primer momento que llegó el presidente al gobierno, con reglas de juego claras. Desde el primer momento no ha sido el presidente el que ha cerrado las puertas del diálogo, ni el gobierno bolivariano. El próximo domingo la oposición tiene lo que ellos llaman primarias para escoger un candidato presidencial. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo, con todo lo que ha rodeado esas primarias, ¿no? Con estos pactos de última hora que han venido ocurriendo, que no son algunos analistas de ellos. En verdad esos pactos no tienen nada que ver, no son contra el gobierno, porque al final el presidente se va a enfrentar con cualquiera que gane ahí. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de quién va a ser el que va a ganar. De manera que las componentes que hay ahí son para atacarse entre ellos. La extrema derecha se une en un sector y una derecha que sigue siendo derecha, pero mucho más moderada en otro sector. Vamos a ver, para nosotros claramente definido, es un proyecto de ellos que está basado en el capitalismo, y lo decía el presidente recientemente, que nuestra propuesta es el socialismo. Ahora, ¿qué va a ocurrir ahí? En verdad, quizás un poquito fría la respuesta, pero en verdad no es problema nuestro lo que ocurre ahí, de los resultados. Nosotros tenemos bien claro el horizonte. El problema va a ser para ellos, para sanar heridas que ellos mismos están reabriendo.
Da igual cualquier candidato. A nosotros sí. A nosotros sí, porque cualquiera que resulte ahí va a ser el candidato que su propuesta, así digan lo que digan, se disfracen de cordero o de cordera, son lobos vestidos de corderos o de cordera, y lobas vestidas de cordero y de cordero. La propuesta de ellos es contra el pueblo. La propuesta de ellos es, pueden decir lo que quieran, es eliminar las misiones. Acuérdate que ellos prefieren la privatización de la educación, ellos prefieren la privatización de la salud. No es que lo prefieren, ya lo hicieron. Ellos son los que persiguieron aquí al pueblo durante muchos años. El que tenga alguna duda, recuerden lo que ocurrió aquí en el 2002. Son las mismas caras. Ellos entregarían el país y nuestro petróleo. Recuerda que ellos mismos, independientemente del tiempo, fueron los que dijeron que la faja petrolífera era de bitumen, hasta que el presidente la rescató. Nosotros no tenemos en verdad ningún problema en que sea el candidato. Ojalá que en las primarias le vaya bien. Ojalá. Todo indica que la participación va a ser baja. Ellos trataron de echarnos la culpa a nosotros y echarle la culpa al presidente, pero la participación, ellos lo saben, va a ser baja. Va a ser baja. Y va a ser baja porque la gente no está motivada. Y no lo dice Diosdado, lo dicen las encuestas de ellos mismos. Algunos que hablan que hasta 10, 12% será lo que va a participar de lo que ellos creen, de lo que ellos estiman. Te agradezco mucho. No, me agradezco a ti la oportunidad. Y nos vemos cada vez que sea necesario dar la batalla por la democracia. Sí, seguro. Mucha suerte. Por este pueblo que confía mucho en ti, te respeta enormemente. Muchas gracias, pues. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. ¿Qué recordará mi mamá cuando pasamos por aquí? Mi papá todavía se emociona cuando me cuenta del alzamiento. Entonces, ¿cuándo comenzó esta lucha? Nuestra revolución tiene su historia. Ven a conocerla a partir del 5 de febrero en el Museo Jacobo Borges. ¿Cuándo vamos a tener el oro nosotros allá en Londres? No, este oro es de nosotros. Repatriadas un total de 160 toneladas de oro, con la llegada del último contingente de reservas a suelo venezolano. Gracias a mi presidente por traer ese tesoro que estaba en ese capitalismo. El día de hoy el oro regresa a nuestra patria y seguiremos avanzando en el proceso revolucionario, y aquí se encuentra este pueblo presente siempre consecuente con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Venezuela verdaderamente necesitaba que ese oro regresara, que ese oro que es de los venezolanos, para los venezolanos, no esté en manos extranjeras. Medidas que fortalecen y resguardan la economía en tiempos de crisis del sistema bancario internacional. El gobierno bolivariano garantiza la soberanía económica. Hay quienes intentan imponer un mundo al revés. Hay quienes repiten 1000 veces una mentira hasta convertirla en una verdad. Pero también hay quienes creen que es momento de poner las cosas en su justo lugar. Reverso, porque hay un mundo por revertir. Ahora los confidenciales. A las puertas de las primarias de la oposición programadas para el 12 de este mes, se agudizan las tensiones entre los dos bloques que existen en la MUD. El encabezado por Un Nuevo Tiempo, AD y COPEI, que respalda a Pablo Pérez,
como candidato y el de Primero Justicia y otros factores que apoyan la candidatura de Capriles. Pese a los esfuerzos que hacen los medios de comunicación de oposición y voceros independientes de la Mesa de Unidad Democrática para acallar las diferencias y silenciar los ataques que se producen, la procesión anda por dentro. Y si no se produce una ruptura, sin duda que las relaciones entre las dos tendencias quedarán muy afectadas. Las reacciones, por ejemplo, de los dirigentes de Un Nuevo Tiempo, comenzando por Omar Barbosa, son duras y reflejan el mar de fondo que existe, ya que se considera que el apoyo de López a Capriles se produjo en forma inadecuada, estilo emboscada, que sorprendió a los integrantes de la MUD en plena presentación del programa de gobierno. El hecho de haber aprovechado la presentación del programa para anunciar el pacto López-Capriles es considerado como alevoso y revelador de que los factores que apoyan esta alianza tienen una política propia y aprovechan a la MUD y a la unidad para adelantar sus planes sin cuidar las consecuencias. La reacción frente a lo ocurrido por parte del sector conformado por AD, Un Nuevo Tiempo, COPEI, se manifiesta a través de las informaciones, comentarios y editoriales del diario de Rafael Poleo, El Nuevo País, que entre otras consideraciones asimila lo sucedido al golpe de Carmona el 11 de abril y lo califica de Carmonazo 2 y la denuncia de que el pacto López-Capriles fue gestado e impulsado por poderosos grupos económicos, los cuales el diario los califica, pero no los identifica. Por cierto, hasta ahora llama la atención el silencio del secretario general de AD, Henry Ramos Ayub, sobre lo que está pasando en la MUD y el sesgo que introduce en el esfuerzo unitario opositor el acuerdo López-Capriles, que no cabe duda lo coloca en situación inconfortable debido a su enfrentamiento con el partido Primero Justicia y la caracterización que hace del liderazgo tipo Capriles y López. No obstante, conviene señalar que en la alianza que apoya a Pablo Pérez consideran que el alud de publicidad de Capriles y el apoyo mediático que tiene no es suficiente para ganar las primarias, ya que en ese evento se impondrá quien cuente con mejor maquinaria. Para ese sector no hay duda que en ese terreno la ventaja es de Pérez, que tiene el apoyo de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y COPEI, con mayor organización y presencia en todo el país. La mejor respuesta a la campaña de sectores de la oposición en contra de la misión vivienda y los logros alcanzados por esta es la encuesta Interlance, en la cual aparece con un apoyo del 68% en su entrega correspondiente a enero de este año. Un hecho muy especulado por la oposición que tiene que ver con la inseguridad es el robo de que fueron objeto 40 turistas brasileños en Margarita, olvidando sin duda la responsabilidad que en el problema tiene la gobernación del Estado Nueva Esparta, que como se sabe está en manos de la oposición. Algo similar ocurre con la creciente inseguridad en importantes estados como Zulia, Táchira y Miranda, gobernados por la oposición, donde el delito alcanza cotas muy elevadas. Confidencial al cierre. La última encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, realizada a nivel nacional, óigase bien, a nivel nacional, entre el 23 y el 30 de enero de este año, es decir, que está fresquita, trae los siguientes resultados. Gestión de Hugo Chávez como presidente de la República, positiva, incluido excelente, buena, regular hacia buena, 74,6. Negativa, incluido pésima, mala, regular hacia mala,
22,4%. No sabe, no responde, 3,4%. Militancia y simpatías partidistas. PSV, 42,8%. Primero Justicia pasa a ocupar en esta encuesta el segundo lugar, desplazando a Acción Democrática. Tiene 7,3%. ADES, 3,6%. Un Nuevo Tiempo, 3,4%. Proyecto Venezuela, 2,5%. El resto de los partidos está por debajo del 2% y del 1%. Reelección de Hugo Chávez como presidente de la República. De acuerdo, 57,4%. En desacuerdo, 36,8%. No sabe, no responde, 5,8%. Brecha a favor de Hugo Chávez, 20,6%. Intención de voto por Hugo Chávez en las elecciones para presidente de la República, si fueran ahora. A favor, 57,7%. En contra, 29,9%. No sabe, no responde, 12,4%. Brecha a favor de Hugo Chávez, 27,8%. Candidato por el que votaría si las elecciones para presidente de la República fueran en estos momentos. Escenario 1. Hugo Chávez, 56%. Capriles Radosky, 31,8%. No sabe, no responde, 12,3%. Brecha a favor de Hugo Chávez, 24,2%. Candidato por el que votaría si las elecciones fueran en estos momentos. Escenario número 2. Hugo Chávez, 59%. Pablo Pérez, 27,4%. No sabe, no responde, 13,6%. Brecha a favor de Hugo Chávez, 31,6%. Analicen, apreciados amigos y amigas, estos números y compárenlos con los resultados de otras encuestas. Hasta aquí el programa de hoy y me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.